La palabra la he titulado, por lo que Dios puso en mi corazón, amando a Dios y a mi prójimo cada día más. Gracias, Señor. Dice así su palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hija, te mando a ti, tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de la vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Vamos a orar o a continuar orando, porque desde que llegamos estamos haciendo. Y Gracias, Jesús. que el Señor pueda fluir con poder en esta noche a través de este instrumento que ha colocado al frente. Señor, si hay algún pecado en mí, bien de pensamiento, de palabra, de omisión, de acción, perdóname, Señor. Perdona también a los que aún puedan estar en esa condición. Límpialos con el bálsamo de tu sanación y salvación. Permite, Espíritu Santo, que tu presencia en nosotros se manifieste esta noche, y haya una hermandad genuina, haya una sinceridad, una lealtad, un amor incondicional a través de todo este pequeño rebaño que tú has traído a este lugar para reunirse y escuchar de ti, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, bendecirte, Señor. Tú conoces el corazón de cada presente, tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus necesidades, tú conoces las vicisitudes del diario vivir, tú conoces todo su andar. En esta noche, bendito Rey, como dice tu palabra, le hemos acercado a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para recibir de ti, para recibir, Padre Santo, esa gran promesa de ese descanso que Jesús nos dijo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Alabado sea nuestro Señor. Hoy recibimos esa palabra en nuestras vidas. Hoy comienza a drenar todo lo que está haciendo estorbo en nuestra vida. Hoy comienza a cesar todo lo que está en mi corazón, esas dudas que tanto tengo, esas preguntas que tanto te hago, esos por qué que no encontramos respuesta muchas veces. Hoy comienza a recibir respuesta cada uno de los presentes. Hoy comenzamos, oh Rey de la Gloria, a sentir que tú vives en nosotros y te manifiestas con poder y gloria. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás. Bendice a este tu pueblo y bendice a tu bendita palabra, y permite que esta noche fluya a través de mí tu voz. Gracias, Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Grande es el Señor. El Señor toda la vida, estos tiempos difíciles, como decía el pastor Juan, pareciera que el mundo obviara más lo que ha de acontecer. Pareciera que el mundo se estuviera como entreteniendo más, y no se están dando cuenta que cuando estas cosas que están en el Apocalipsis, o que están en las promesas, lo que llamamos nosotros católicamente los tiempos finales, han de venir a esta tierra, a este mundo, a este sistema. Amén, que nosotros como pueblo estaremos ausentes. Amén, de que nosotros, según lo que hemos entendido de las Santas Escrituras, no vamos a estar para ese momento.
Y yo le hago saber a ustedes algo que usted tal vez en su curiosidad humana desearía ver qué es lo que va a pasar o cómo será lo que va a pasar. Esta noche yo te invito a que saque eso de tu mente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya te lo dijo, ya el Señor te lo mostró, ya el Señor te dijo, mira, te he escrito esto, pueblo mío, para que sepas lo que ha de acontecer al mundo, pero tú no eres parte del mundo. Confórmate con saber lo que ha de venir, no con vivir lo que ha de ocurrir. Aleluya. Así que saca de tu mente ese momento que a veces anhela ver cómo serán las cosas. Ni siquiera lo pienses, porque si hoy, porque aumentaron los productos, porque la economía de esta nación y de muchas naciones han venido siendo bastante rígida en cuanto a la adquisición o el poder adquisitivo, eso no es nada en comparación con lo que ha de ocurrir. Aleluya. Es nada. Ayúdanos, Jesús. Mire, amada iglesia, solamente al pensar que la tercera parte de la población del mundo ha de perecer para ese entonces, solamente en pensar en eso ya es más que suficiente. Así es, amén. Solamente en pensar que son más de 2.800 millones de habitantes que han de morir en ese tiempo. ¿Y saben qué tiempo? En 7 años han de morir. Así es. Bendito Dios. Así que no pensemos en estas cosas, tomémoslas en cuenta, preparémonos cada día más. El Señor me ministraba y me decía, mira, estos que están pasando santo momentos Señor, difíciles, aleluya. no lo están pasando porque ellos lo han propiciado, lo están pasando porque yo he permitido que pasen para que ellos busquen más de mí. Para que ellos crean más en mí, para que ellos sientan que yo soy veraz, para que ellos vean mi gloria manifestarse en sus vidas. Porque se han olvidado de que yo soy Dios y que soy el Todopoderoso y que hago como yo quiero, dice el Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? 3 veces he orado para que quites esta afrenta de mí, este aguijón. Y el Señor le contestó, bástate con mi gracia. Así que esta noche llévate esa palabra, bástate con mi gracia, te dice el Señor. Bástate con mi gracia. Los que yo escogí, esos serán salvos y punto. Y ese es mi trabajo, dice el Espíritu Santo. Aleluya, sí, Señor. Tu trabajo es orar, tu trabajo es modelar, tu trabajo es interceder, tu trabajo es creer, como decía la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, 2, 3 y el 6. Aquel que le busque sienta que lo hay, que le haya, que está ahí al lado de él. Gracias, Señor. Aleluya. Santo Jesús. Pero el Señor quiere que seamos nosotros, esa niña de sus ojos, esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Que a pesar de las vicisitudes nosotros estemos parados como si nada estuviera pasando. Esos son los valientes que arrebatarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Porque si el mundo nos ve a nosotros con aflicción, dirá el mundo, wow, y esos que son hijos de Dios y mira cómo están. ¿Para qué ha de vivir? ¿Para qué yo buscar de Dios si estoy mejor así? ¿Lo está entendiendo, amada iglesia? Gloria. Entonces levanta tu mirada al cielo. Gracias. Levantemos la mirada al cielo. Creámosles a Dios cada día más a pesar de que no veamos respuesta inmediata. Santo. A veces hay momentos difíciles que suceden en nuestras vidas. ¿Y tú crees que Dios te abandonó? Nunca te abandonará. Gracias, Señor. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Gloria al Señor. Porque eres mi hijo. Gracias. Gloria Porque a eres Dios. mi elegido. Aleluya. Porque te elegí desde antes que el mundo fuera mundo, dice el Señor. Santo. Señor. Y te pones a pensar, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Sabes qué pasó? Dejaste de orar. ¿Sabes qué pasó? Dejaste de creer. Aleluya. ¿Sabes qué pasó? Te olvidaste de su promesa. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y esta noche el Señor te trae una palabra que Moisés, el Señor le ordenó para que la profesara siempre al pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel lo tuviera por costumbre y que fuera para ellos ese himno de mañana. Para que fuera de ellos y se considerara en todas las oraciones del día. Gracias, Señor.
Dice su palabra, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara. Él no dijo, mira, para que los lea. No, Él mandó a que os enseñara. Así es, Yo amén. me acordaba de mi hermana María, de tantas vicisitudes que ha vivido últimamente. Y me acordaba de ella, no solo por ella, por los hijos, por todo. Porque también tengo hijos y vivimos momentos difíciles con ellos. Pero me acordaba de María y me decía el Señor, ¿no? ¿Qué pasa que tú, Ricardo, tienes que entender? Que nosotros todos vamos a pasar por estos tiempos porque muchas veces no hemos entendido que el pasado trae su recompensa, bien buena o mala. Y nosotros queremos recompensa solo buena, solo queremos lo bueno y lo malo no lo aceptamos. ¿Qué decía Job? Job dijo, porque si hemos aceptado lo bueno, ¿por qué no voy a aceptar lo malo? Aleluya. Y eso es estar claro con Dios. Así es, amén. Y eso es estar claro quién es Dios. Y a veces no entendemos y muchas veces no lo vamos a entender. Y déjenme decirle algo, en la eternidad tal vez lo entendamos. Pero si el Señor así lo quiere, Así es, amén. si así lo desea, en la eternidad estaremos juntamente con Él por siempre. Pero Él nunca va a permitir que seamos igual a Él o por encima de Él. Porque entonces el día que deseamos, seremos dioses también. No, yo no quisiera vivir la experiencia que vivió el ángel más preciado de Dios, Luzbel. Por querer ser igual a Dios, fíjate lo que sucedió con él. Así que crezcamos a la medida del varón perfecto, como dice el libro de Efesios en su capítulo 4. A la plenitud del varón perfecto. Crezcamos, vayamos en esa dirección. Que yo sé que Dios va a traer bendición en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice, para que temas. Ahí está el secreto de todo, Así es, de amén. todo Aleluya. hijo de Dios. El temor a Dios. No el miedo, el temor al Señor. Amén. Gloria a Dios. No digo palabras obscenas porque temo al Señor. No adultero porque temo al Señor. No hago cosas que no le agradan al Señor porque temo a Él. No hago desaire o engaño o hipocresía porque temo al Señor. Cuando esa palabra se compenetre en lo más profundo de nuestro ser, nosotros vamos a empezar a crecer espiritualmente a un nivel mayor que el que tenemos. Porque ese temor es lo que nos va a dar la dirección correcta a lo que a Dios le agrada. Así es, amén. Porque el que no teme a Dios, amada iglesia, no le teme a nadie. Bendito Dios. El que no teme a Dios no le teme a nadie. Gloria a Dios. Los que son malandros, por decirlo de una manera, los antisociales, los ladrones, muchos de ellos le temen a Dios. La gran mayoría le temen a Dios. De hecho, no se meten con los hijos de Dios por temor a Dios. Y muchos de ellos piden oración. Así es, amén. ¿Y nosotros qué? No le vamos a temer conociéndole. Fíjate esta palabra hermosa. Y su mandamiento que te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Cuando yo meditaba en esta palabra, dije yo, bueno, pero ¿qué estamos haciendo los abuelos? Se nos olvidó que Dios nos mandó que a los nietos nuestros le enseñáramos la palabra. Por tanto, tú, abuelo de hoy, tienes la autoridad de parte de Dios de enseñar la palabra de Él a tus nietos. Aleluya. Amén, aleluya. Aunque tus hijos no lo quieran. Estás autorizado por Dios. Amén, Gloria a aleluya. Dios. Estás autorizado por Dios. No, papi, yo no quiero que le enseñe eso a mis hijos porque esos son mis hijos. Te equivocaste. Dios por delante. Dios me dio permiso y se lo enseño. Gloria a Dios. ¿Lo está viendo? Es un tesoro, pastor. Es un tesoro. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien. Viene la promesa. Gracias, Señor. Pastor, ¿por qué no me está yendo bien? No sé, revisa poquito. Para que te vaya bien.
Hay promesa. Y tus días sean prolongados. Prolongado significa que vas a vivir bien por un tiempo más que lo normal. Aleluya. No prolongado significa que vas a durar 100 años y de los 100 años 40 en cama moribundo. No, eso no es bendición. Prolongado es que tú vas a vivir el tiempo que Dios decida, pero bien. Amén. ¿Lo está entendiendo? Bien, sin necesidad de nada. Sin padecimiento de ningún tipo. Amén. Gloria a Dios. Eso es prolongado. Esa es la bendición que Él promete. Por eso que se la da. Efesios 6, se la da a los hijos. Y se la da a los hijos. Y los hijos conocen, honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y tus días sean prolongados en la tierra. Y todavía ellos lo escuchan y les sale por el oído. Gloria a Dios. ¿No lo entienden? Bendito tu nombre, Señor. ¿No lo entienden? Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Y esto también me daba a mí contra el piso. Escucha, muchas veces nosotros pensamos que porque vayamos al país donde fluye leche y miel nos va a ir bien. No, puede estar en el país que fluye leche y miel, pero si tú no cumples la palabra de Dios no te va a ir bien. Aleluya. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor. Él dice, para que te vaya bien, ¿dónde? Donde se fluye la leche y la miel. O sea que no necesariamente cuando tú estás en prosperidad económica te está yendo bien, ¿lo estás entendiendo? Tú tienes buen trabajo, tienes un buen dinero, tienes tu buen coche, tus buenas casas y te pregunta el Señor, ¿y te está yendo bien? Pastor, disculpe, no me está yendo bien. Entonces, porque no estamos poniendo por obra la palabra, ¿lo está entendiendo? Aleluya. O sea, no es porque tengas, te tiene que ir bien. Gracias, Señor. ¿Lo está entendiendo, amada iglesia? El Señor le está hablando y dice, sí, para que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Multipliquéis es procrear. Procrear, amado. Para el pueblo de Israel, el procrear es una gran bendición. Es una gran bendición. Es grandiosa. O sea, en la familia que tiene hijos está bendecida. Por eso que el Salmo 127, pastor, nos enseña en el capítulo, versículo 3, nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Gloria a Dios. O sea que ya el Señor te está declarando una palabra donde tú dices, gracias por permitirme, decía Ana, lloró muchos años para tener un hijo al profeta Samuel. Y resulta que cuando Dios se lo permitió, ella dijo, bueno Señor, me place saber estas cosas y ahora yo te lo entrego a ti. Por dos razones. Uno, porque sé que es tuyo. Y otro porque si lo permitiste es porque va a ser un instrumento útil para ti. ¿Y qué hizo Ana? Lo llevó al templo desde los 4 años. Aleluya. Y no lo llevó antes, ¿saben por qué? Porque históricamente el pueblo de Israel le da de amamantar al bebé por 4 años, o sea, los 4 primeros años. Y hasta que no lo destetó, dice la palabra de Dios, no fue entregado. Nosotros en nuestra cultura le damos 3 meses y apurado. Gloria a Dios. Por eso que crecen debiluchos y se enferman, porque no le dan lactancia creada por Dios, sino la que creó el humano, el hombre, los químicos que crearon. Agarre, amada hermana, los que están por casarse prontamente. Gloria a Dios. Dele la lactancia correspondida a cada hijo y no le crea al médico que le atesta nada más que por 1 año. No, olvídese, eso no lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Y las atará como señal en sus manos y estarán como frontales en Amén, tus ojos. aleluya. Y las escribirás a los postes de tu casa y de tus puertas. Tremendo el Gloria a Señor. Dios.
Santo. ¿Usted cree que si nosotros hiciéramos este mandamiento, tuviéramos como estamos? Para nada, amado. El Señor no se va a equivocar nunca. El Señor va a respaldar su palabra. Si Él te dijo, haz lo que yo te voy a prosperar, haz lo que te voy a dar largura de vida, haz lo que nunca vas a necesitar de nada, ni de nadie, porque yo soy tu sustentador, yo soy quien te sostiene, yo soy quien te doy todo lo que necesitas. Si el Señor te da esa promesa, ¿por qué no le creemos? Aleluya. Entonces el problema viene por la palabra que dijo Juan, por la fe. No le estamos creyendo y tampoco le estamos obedeciendo al Señor. Y entonces después queremos decirle por qué, por qué y por qué. Y le aplicamos una de por qué, por qué, por qué. Y no sabemos porque ni siquiera leemos la palabra de Dios donde Él nos dio las instrucciones ya. Ya nos las dio. Ya nos dijo todo lo que era necesario. Fíjate lo que dice la palabra. Se la repetirás a tus hijos y la hablarás estando en la casa, en tu devocional. No sé cuántos harás en la semana. Deberías hacerlo todos los días. Porque todos los días el Señor te da un sol, todos los días te da un oxígeno, todos los días te da un plato de comida, todos los días te da un diario vivir, todos los días te da de todo. ¿Y por qué yo no voy a buscar de Dios todos los días? Entonces debería ser un devocional todos los días. Todos los días. Estando en casa, andando por el camino, en la calle, nuestro comportamiento en la calle con nuestros hijos y cómo voy a modelar en la calle. En la noche, en la mañana, oramos con ellos. En la noche, oramos con ellos. Los enseñamos. Cuando te levantes y las atarás con una señal en la mano y estarán como frontales entre sus ojos y las escribirán en los postres de tu casa y en las puertas. Amada iglesia, esta confesión de fe que habla Moisés en este capítulo, esa misma confesión de fe la utilizó Jesús cuando le preguntaron o le hicieron aquella pregunta, ¿cuál era el gran mandamiento? ¿Se recuerdan? Esta confesión de fe que dice, escucha Israel, ¿verdad? Está muy marcada en el pueblo de Israel. En hebreo es Shema Israel, o sea, escucha Israel. O sea, cuando se decía escucha Israel o Shema Israel, se entendía que era atención que va a hablar Dios. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel? Todos prestaban atención y callaban. Porque era como que la señal de que desde ese momento el Señor hablaba. Y eso lo hacían ellos en su rito diario 3 veces durante la jornada del día a día. Escucha Israel y lanza el primer mandamiento. Jehová uno es, un solo Dios. No hay otro Dios. No hay Dios papá, no hay Dios abuelo, no hay Dios tío, no hay Dios trabajo, no hay Dios cónyuge, bien sea mujer o sea hombre, no hay Dios hijo, no hay Dios nieto. ¿Por qué le digo esto? Amado, porque hemos perdido la visión de atender a Dios primero atenderlos a ellos primero que ante Dios. Y cuando nosotros le damos prioridad a otros antes que Dios, le estamos quitando el lugar a Él. Y si le quitamos el lugar a Dios, entonces nos metemos en problemas, porque le estamos idolatrando al humano. La idolatría no es agarrar una estatua o agarrar algo y decir yo me postro. No, eso no solamente es idolatría. Idolatría es quitar el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es idolatría. Eso es idolatría. El trabajo se convierte muchas veces en idolatría. Los hijos se convierten muchas veces en idolatría. Placemos más a nuestros hijos que a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Somos padres complacientes y nos olvidamos que Dios quiere la atención de primero para Él. Y es una de las debilidades de todo ser humano. Pero lo triste es que desde nosotros los cristianos también es debilidad. La humanidad se entiende porque no conoce de Dios.
Pero déjenme decirle y contarles rápidamente una anécdota. Ayer tuve el día viernes, el día jueves presenciamos una boda. Dos personas que me pidieron que le casara, le diera la bendición de parte de Dios. Y cuando revisé un poquito, van a la iglesia, pero no están completamente compenetrados en el evangelio. Y eso no es malo, por lo menos están yendo y eso es bueno, eso es un buen comienzo. Pero lo más que me sorprende y me agrada fue que teniendo poco conocimiento o pocas responsabilidades o poco liderazgo o nada, por decirle algo, pidieron la bendición de Dios. Y eso para mí es de valiente. Y eso para mí es de honra. Porque muchos hijos de Dios que estamos acá, que estamos en el cuerpo de Cristo, no somos capaces de pedir la bendición de Dios. Por muchas razones. Pero eso me agradó mucho a mí. Y me movió al sitio para cumplir el mandamiento que Dios me enseñó de que yo no podía negarme a llevar lo que Él me dio para que yo entregara. Y eso no me importó las circunstancias, ni me importó su condición. Eso lo ve Dios. Amén. Y quieren que le diga una cosa, las dos personas eran grandes. No grandes de edades muy avanzadas, pero ya eran papá y mamá divorciados. Ya eran papá y mamá con hijos. Pero ellos se supieron aguantar el momento. Y se contrayeron civilmente una semana antes y después una semana después en la bendición que la iglesia da. Y eso me pareció extraordinario. Muchas veces ni siquiera el pueblo de Dios espera la bendición de Dios. O ni siquiera espera el matrimonio cuando ya se están juntando uno con el otro. Y es cuando dice la palabra de Dios, no teméis a Dios, no me teméis, porque hacéis cosas que a mí no me agradan y que te he ordenado a que no las hagas. Indistintamente lo que haya pasado con esta hermosa pareja que tomó esa grandiosa decisión, ellos supieron esperar el tiempo. Y lo hicieron correctamente delante de Dios. Y eso para mí me causó gozo y alegría. Amén. Aleluya. Shema tiene 4 palabras en hebreo que puede traducirse de diversas formas, pero hoy quiero hablar más que todo de lo que qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque el problema de amar a Dios con el corazón es que no hemos entendido qué es amarlo con nuestro corazón. No hemos entendido lo que simboliza ese corazón. Mira, amar con el corazón es tomar la decisión de obedecer a Dios. Se lo comprima. Eso es amar a Dios. Jesús lo dijo. No podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, en otra palabra, no me vengáis a decir que me amáis y hacéis lo que vos queráis. No me digáis que me amáis y andáis haciendo lo que a vos te venga en gana. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios, sí, Señor. Así se demuestra el amor de Dios. Por eso que Él lo coloca en el gran mandamiento que comprime los 613 mandamientos de la ley que estaban implícitas en toda la antigüedad. 613 lo hace en uno y mete amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón. Tomar esa decisión con toda nuestra alma representa los sentimientos y los deseos humanos. En el alma está contenido esos sentimientos y esos deseos humanos. Aleluya. Y nosotros tenemos que tener un equilibrio allí, porque cuando amamos con el alma a nuestro Dios, es porque estamos decidiendo entregar nuestra vida en obediencia y en cumplimiento de su palabra. Amarlo con nuestra alma es que mis sentimientos, emociones no van a superar lo que Dios
necesita. Por ejemplo, si nuestro amado pastor tiene problemas de familia por su hermano que está ahorita pasando por una circunstancia difícil, él dice, no, pero yo primero mi hermano y a la iglesia que se espere, que ya él está tomando allí, que esos sentimientos los están embargando y está dando la inclinación más a las circunstancias de familia que a nuestro Dios. ¿Lo está entendiendo, pastor? Entonces, cuando Dios te habla de esa alma, se refiere a ese control para que tú le permitas saber que tu vida sea guiada por Él. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que nosotros ya no vive nosotros, sino vive Cristo en nosotros, en mí, dice la palabra de Dios. Ahora, si Cristo vive en mí y nosotros seguimos haciendo cosas que no tienen que ver nada con Cristo, ¿cómo puedo yo profesar esa palabra? ¿Cómo puedo decir ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí? Es como que es contradictorio decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si ya no vives tú, ¿por qué Cristo está robando? ¿Por qué Cristo está engañando? ¿Por qué Cristo está diciendo mentira? Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Lo está entendiendo, amada iglesia? Aleluya. Entonces no puede vivir Cristo en mí haciendo lo que yo hago. Ayúdanos, Jesús. Gloria a Dios. Y la tercera fuerza significa el intenso deseo del ser humano en servir y obedecer a Dios. Amar a Jehová con todas tus fuerzas significa profunda dedicación que una persona demuestra en su relación personal con Dios. Esa fuerza no es salir a misionar, no es salir a ayudar, no. Esa fuerza es la fuerza que yo requiero para yo irme a mi alcoba, a mi intimidad con Dios. Dejarlo todo por atender lo que Él quiere conmigo. Por ejemplo, Jesús lo hizo todo su ministerio desde que tuvo uso y razón, lo hizo. Y dice la palabra de Dios que Jesús de muy temprano se iba a orar y muy tarde se iba a orar. Es un modelo a seguir. Entonces, si Jesús lo hizo, es como que nos estaba enseñando. Yo no te voy a hablar nada de esto, pero te voy a decir cómo lo hago yo. Y lo hacía de muy temprano y lo hacía y se acostaba antes de dormir y lo hacía también. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué fuerza yo estoy amando a mi Dios? ¿Con cuánta fuerza estamos amando a Dios? Amada iglesia, no estamos en el tiempo de vacilar, no estamos en el tiempo de jugar a la escondida, al cristiano al escondido o algo así. Estamos en el tiempo de sincerarnos con Dios y de ver que somos frágiles y débiles y que le hemos fallado cientos de veces, pero que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que mira lo que hay en nuestro corazón y que las debilidades que podemos tener, ese Dios va y está dispuesto a sanarla. Así como hoy tú has tenido problemas y tal vez has dejado a un lado a Dios porque te han embargado mucho tus circunstancias, el Señor te dice, tranquilo, vení a mí. Gloria a Dios. Y comenzá a cumplir lo que yo te he enseñado en la noche de hoy. Gracias, Señor. Vamos a ver un altar en nuestro diario vivir, un altar que se refleja en nuestro hacer. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, dice su palabra. Gloria a Dios. Todo, no dice algunas cosas. Todo, diga todo, amada iglesia. Todo. Mire, amada, despierten. No estamos acá porque yo quise venir acá. Estamos acá porque Dios me trajo acá para que entendiera y escuchara ese mensaje. Él no es aquel que yo hice lo que yo quise. No, Él te quiso ver acá esta noche. Te quiso traer para que entendiera de una vez por todas que Él es lo primero del todo. Aleluya. No hay nadie que pueda estar por delante de Dios. Amada iglesia, hoy es el día que debemos tomar decisión. Decisiones. Porque ¿saben qué? El pastor lo comentaba. Él dice, y le atarás en su mano. Cuando él habla de mano, habla de la diestra. Y le atarás en su mano. ¿Qué? Lo que te estoy enseñando, la ley. La palabra de Dios. Y en su frente, ¿qué? La palabra de Dios. Miren, yo le voy a decir algo. Voy a hacer un paralelismo de esta palabra. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, si mal no recuerdo, versículo 16, que el anticristo
va a sellar a sus seguidores o a aquellos que nieguen al Cristo, lo va a sellar en su mano derecha y en su frente, pastor. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Van a ser sellados en su mano derecha y van a ser sellados en su frente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que le pongamos en la mano los preceptos, la palabra de Dios a nuestros hijos y en su frente. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una clara conciencia de quién es nuestro Dios. Muchos que van a ser sellados, el enemigo, el anticristo, ¿sabe qué va a hacer? Le va a colocar donde Dios puso esa palabra, que ellos dejaron perdieron su salvación por XY, porque solamente escucharon la palabra, pero todo por naturaleza creen en un Dios. Y han escuchado la palabra de Dios. Y tal vez han visitado su iglesia, pero nunca han tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesús. Aleluya. El enemigo va a borrar lo poquito que se le enseñó, colocándole ese sello en la mano derecha, para que de ahí para adelante no se acuerden de las cosas de Dios, sino que se acuerden de Él en su gobierno. ¿Lo está entendiendo? Bendito Dios. Dice también el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 3, que el pueblo de Israel va a ser sellado, los 144,000, 12,000 de cada tribu, van a ser sellados ¿dónde? En la frente, dice la palabra de Dios. O sea que este hombre que se va a manifestar en los tiempos donde nosotros ya no vamos a estar, gloria a Dios por eso, él va a sellar donde Dios ya selló. Bendito Dios. ¿Está entendiendo? Aleluya. Porque él siempre trata de imitar a Dios, pero en sentido todo lo contrario. Y hoy como iglesia nosotros no podemos permitirnos que nuestros hijos les sea arrebatado a Dios. No podemos, tenemos que seguir creyendo y peleando esa gran batalla, como decía el hermano Ever. Su preocupación o su deseo más ardiente en su vida es que todos lleguen al camino de la verdad, al regazo de nuestro Dios. Y ese deseo que él tiene lo tengo yo, ¿lo sabía? Y creo que todos ustedes lo tienen. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aferrarnos a esta palabra y a recuperar la distancia que se ha perdido, para que entonces la manifestación de la misericordia de Dios les alcance, no solo a ustedes ni a mí, sino a todos los que están detrás de mí. Aleluya. ¿Quiénes lo creen? Amén. Si usted lo cree, póngase de pie, hermana iglesia. Santo Dios.